Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana Goldfinger, yo soy licenciada en nutrición y hoy vamos a compartir esta charla acerca del impacto de la nutrición en la calidad de vida. Bueno, primero vamos a comenzar hablando de lo que significa tener un estilo de vida saludable y para eso nos vamos a basar o vamos a nombrar, mejor dicho, a los 6 pilares fundamentales que debería tener un estilo de vida saludable. Ahora los voy a nombrar a manera general, después iremos haciendo punto por punto un poquitito más profundo acerca de ellos. Entonces, alimentación, uno de los pilares, a lo que hace referencia a que elegir calidad y cantidad de alimentos adecuados a cada persona y que sean nutritivos y que proporcionen nutrientes constituyen una de las bases para poder promover un estado de bienestar tanto físico como mental y prevenir de enfermedades por carencia. Con respecto a la actividad física, hacemos mención a lo que significa estar físicamente activos de manera diaria. Tiene múltiples beneficios, no solo a nivel físico, ¿sí? A nivel muscular, de huesos, sino también a nivel mental. Cuando hacemos actividad física, lo que se hace es promover la síntesis de las llamadas hormonas del bienestar, como son las endorfinas. Cuando hablamos de sueño, otro de los pilares, hacemos mención acerca del poder reparador que tiene el sueño, ¿sí? Y no solo nos referimos a la cantidad de horas que estaría bien dormir diariamente, sino también a la calidad del mismo. Un buen dormir a manera general lo que establece es la necesidad de poder dormir 7 a 9 horas diarias. Se ha visto más en este contexto actual que estamos viviendo que un buen dormir lo que hace es favorecer y, por así decirlo, sí, estimular un sistema inmune fuerte, ¿sí? Como que el impacto que tiene el sueño está comprobado en lo que es todo lo que es el sistema de defensas. Con respecto a tabaco y alcohol, lo que se hace mención acerca de la importancia del abandono del consumo de tabaco. Hoy por hoy, todos los estudios, todos los trabajos, no hay duda que apuntan a que el tabaco es nocivo para la salud y con respecto al alcohol, al consumo moderado y responsable del mismo. Con respecto al estrés, manejo de estrés. El estrés es una palabra que viene del latín stringere, que significa apretar. El estrés es un mecanismo natural que tenemos los seres humanos que lo que hace es prepararnos ante situaciones inesperadas, ¿sí? Nos permite estar alertas ante alguna situación que permita, que haga que nosotros nos defendamos. Entonces, es bueno el estrés, pero en un cierto grado. El problema es cuando ese estrés es sostenido a lo largo del tiempo, está permanentemente en nuestras vidas, ahí es cuando se transforma en algo que ya no es tan beneficioso y donde se hace necesario consultar o utilizar técnicas para manejarlo. Y otro de los pilares importantes es el de estar en contacto con familia, amigos, colegas, con aquellos que nos rodean, con vecinos. ¿Por qué? Porque hay muchos estudios que también establecen una asociación entre el aislamiento, el estar solos, con situaciones de angustia, melancolía, tristeza, ansiedad. Por lo tanto, otro de los pilares para tener un estilo de vida saludable sería no aislarnos, ¿sí? Estar en contacto con los demás. Y hablemos entonces del primer pilar, que es el de la alimentación. Aquí lo que me interesa destacar es clasificar a los alimentos en alimentos naturales, alimentos procesados y alimentos ultraprocesados. Los alimentos naturales son aquellos que encontramos de la manera natural que se encuentran en la naturaleza, valga la redundancia. Alimentos de origen vegetal, como los vegetales, las frutas, los cereales, las legumbres, frutos secos, semillas, alimentos de origen animal, carne, pollo, pescado. Es importante destacar que
Algunos pueden haber sufrido algún proceso, un mínimo proceso de procesamiento, pero que no implique el adicionamiento de ninguna sustancia. Por ejemplo, cuando la leche es pasteurizada, cuando tenemos vegetales congelados o frutas congeladas, no hay ningún aditivo, ¿sí?, en esos procesos, sino que son procesos que lo que hacen es favorecer la conservación, o hay procesos para manipular el cortado, el pelado, favorecer ese tipo de procesos, pero sin agregados. Por eso los llamamos alimentos naturales. Los alimentos procesados son aquellos que sí han tenido el adicionamiento de algún producto. Por ejemplo, generalmente son adicionamiento de sal, sodio, azúcar, grasas, ¿sí?, o algún otro aditivo. Ejemplo de alimentos procesados, por ejemplo, vegetal en lata, los enlatados que tienen sodio. Ejemplo puede ser también una fruta en almíbar que tienen adicionado azúcar. Puede ser también el atún en lata, los que tienen adicionado aceite, es decir, alguna grasa. Es decir, a todos la industria ha intervenido. La característica es que conservan todavía la identidad del alimento. Si yo tengo arvejas en lata, yo puedo identificar a las arvejas, ¿sí? A diferencia de los ultraprocesados, que son aquellos que han sido producidos de manera artificial, que tienen un sinnúmero de aditivos, emulsificantes, colorantes, un montón de productos, y que han perdido la identidad del alimento que le dio origen. Por ejemplo, las sopas instantáneas, como una sopa de calabaza, por ejemplo. No es posible identificar a la calabaza en esa sopa, pero sí el sabor se asemeja. No es lo mismo, obviamente, que una sopa hecha con un alimento natural, a nivel nutricional fundamentalmente. Entonces, ¿cuál sería el consejo en este punto? Que tu alimentación esté basada mayormente en alimentos naturales y una mínima porción, si es necesario, si estás con mucho trabajo y no tenés tiempo de cocinar, en una mínima porción de alimentos procesados y ultraprocesados por todos esos aditivos que contienen. Y que obviamente formen parte de tu hábito alimentario, los alimentos naturales. Con respecto al punto hidratación, es un punto importantísimo porque somos mayormente agua, 70% de nuestro cuerpo es agua, la mayor parte de todos los procesos metabólicos, hormonas, síntesis, todo sucede en un medio acuoso, necesitamos el agua para vivir, y como hay muchas situaciones en las cuales se produce pérdida de agua, lo que necesitamos es reponer y mantener ese equilibrio. ¿Cuáles serían situaciones normales en donde se producen pérdida? A través de la orina, a través de las heces, a través de la transpiración, a través de la respiración. Hay situaciones especiales, por ejemplo, una mujer embarazada o una mujer que está amamantando tiene más requerimiento de agua. Un deportista de élite o un deportista que entrena muchas horas o bajo condiciones muy extremas también necesita estar bien hidratado. Si estás atravesando alguna enfermedad, alguna patología con fiebre, donde se produce más pérdida de calor, entonces también es necesario reponer agua. ¿Cuál sería la recomendación? Aproximadamente 2 litros diarios de agua, que serían un promedio de 8 vasos. Alimentos y sistema inmunológico. En este punto siempre me gusta recordar que estar bien alimentados no significa que a lo mejor no vas a enfermar. ¿Sí? Siempre doy el mismo ejemplo. Lo que significa que tener un sistema inmune fuerte, lo que va a hacer es que si, por ejemplo, te resfriás, ese resfrío seguramente va a durar menos tiempo, ¿sí? La convalecencia va a ser menor y la recuperación va a ser más rápida y va a ser más leve. ¿Sí? Va a ser un resfrío mucho más leve. Eso es lo que hace nuestro sistema inmune. De esa manera nos defiende. Entonces, ¿cuáles serían las vitaminas y minerales que intervienen mucho, que está comprobado, que influyen en nuestro sistema inmune? Tenemos vitamina C, que la encontramos en los cítricos, en el brócoli, kiwi, tomate. Un punto que acá me interesa destacar es que el calor inactiva en un cierto punto
vitamina, entonces lo que se recomienda es no someter a calor estos alimentos. Por ejemplo, si querés hacer una salsa de tomate, hacela con el tomate cortado en crudo y no cocinado. Con respecto a la vitamina D, se estuvo hablando muchísimo ahora en este momento acerca de la importancia de la vitamina D, se vio que juega un rol muy, muy importante. Entonces, ¿cómo podemos tener unos buenos niveles de vitamina D? Uno de ellos es exponerse al sol, ¿sí? El sol es un precursor de síntesis de vitamina D a nivel del organismo. En este punto lo que quiero destacar es que siempre hagan una consulta con algún profesional de confianza, algún dermatólogo, porque también el horario a exponerse y el tiempo de duración de la exposición va a depender también mucho del tipo de piel. No es lo mismo una piel más oscura que una piel más clara. Entonces, siempre consultar con un profesional, pero estar al sol, sin protección solar, no más, seguramente les van a decir, de 10, 15, 20 minutos. No es estar al sol como un lagarto para quemarse totalmente, no, es un poquito. Hay alimentos fortificados en vitamina D y suplementos de vitamina D que seguramente van a ser indicados por el profesional de la salud que tengas de confianza. Vitamina A, ¿dónde la encontramos? En los lácteos fortificados, en los quesos, en la yema de huevo, en los vegetales anaranjados y amarillos. Seguramente escuchaste hablar de los beta-carotenos que se encuentran en este tipo de vegetales, como la zanahoria, que es un precursor de la vitamina A. El omega 3 sí es un ácido graso poliinsaturado, muy, muy, muy importante porque se sabe hoy que regula o que actúa modulando procesos inflamatorios. ¿Dónde encontramos omega 3 de origen animal? En pescados grasos como el salmón, atún, caballa, sardina, arenque, y de origen vegetal en semillas como la semilla de chía, la semilla de lino, en los aceites de chía y de lino, en las nueces también. Con respecto al hierro, lo encontramos en carnes, ¿sí? Si es de origen animal, o legumbres, cereales fortificados en hierro. Selenio en pescados, cereales integrales, frutos secos, germen de trigo, lentejas. El magnesio, que los encontrás en los garbanzos, vegetales verdes, salvado de trigo. El zinc, que encontramos en carne, pollo, huevo, cereales integrales y frutos secos. Es decir, si observás la lista, de lo que estamos hablando es ni más ni menos que de los alimentos naturales, ¿sí? Entonces, consumir una variedad, ¿sí? Que tu alimentación sea variada y basada en alimentos naturales, seguramente va a contribuir a reforzar tu sistema inmune. Y ahora vamos a hablar un poquitito acerca de qué significa comer atento, ¿sí? Alimentación consciente. Es muy, muy importante registrar y darnos cuenta de lo que hacemos. ¿Para qué? Para poder diferenciar si el hambre que sentimos en el momento que sentimos hambre o que vamos a comer se relaciona con un hambre real o con un hambre de tipo emocional, ¿sí? Comer atentos nos va a ayudar a darnos cuenta de esto. ¿Cuáles serían las diferencias fundamentales o las grandes diferencias en cuanto a hambre real y hambre emocional? El hambre real es aquel que aparece de manera progresiva, va aumentando gradualmente. Por ejemplo, hiciste tu desayuno a las 7 de la mañana, ya son las 12 del mediodía y vas gradual. El hambre emocional aparece de manera repentina, ¿sí? Busca una satisfacción inmediata. Estoy trabajando y a lo mejor tuve algún problema con mi trabajo, a lo mejor recibí un llamado y ante eso me agarro un paquete de caramelos, unos chocolates o papas fritas, o sea, es algo repentino. El hambre real permite planificar. Al ser gradual, yo puedo pensar qué es lo que voy a comer. El hambre emocional lo que busca es saciar rápidamente, ¿sí? Saciar esa emoción. En el hambre real dejo de comer cuando estoy satisfecho. En el hambre emocional dejo de comer cuando finalizo el plato. Es decir, cuando ya no hay nada en mi plato, ahí es cuando me doy cuenta que termino de comer y que eso responde más que nada a un hambre emocional, porque no hay registro de saciedad.
En el hambre real no tengo sentimientos ni buenos ni malos cuando termino de comer. En el hambre emocional generalmente uno siente culpa, porque era una situación que no era provocada por el hambre, ¿sí? Que fue provocada por algo repentino, y pienso, ¿para qué lo comí? Si a lo mejor no tenía hambre, pero lo comí igual. Entonces generalmente lo que ahí predomina es la culpa. En el hambre real, al ser gradual, al permitirnos planificar, puedo elegir variedad de alimentos. En el hambre emocional, generalmente uno elige los alimentos que son altos en grasa y en hidratos de carbono. En los dulces, las papas fritas, los snacks. Entonces, resumiendo, reconocer e identificar qué tipo de hambre es el que tengo sería el primer paso para poder determinar qué estrategia puedo manejar para manejarlo mejor, ¿sí? ¿Cuál puedo utilizar? Entonces, tips para poder manejarlo de alguna manera, tips para poder entender qué es lo que me pasa. Primero, poder llevar a veces, de acuerdo a la situación, un registro de alimentos, ¿sí? ¿Qué es lo que como? Y un registro de emociones también, o sea, con qué relaciono esa ingesta. Vuelvo al principio, darnos cuenta de lo que hacemos sería el primer paso para entendernos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, si yo voy anotando lo que consumo, puede ser en una semana o en un día, y la emoción que rigió esa ingesta, puedo comprender un poquitito más de qué hambre estoy hablando. Segundo tip, ambiente seguro. ¿A qué me refiero con ambiente seguro? Me refiero a no tener en casa o no tener a la vista aquello que me va a generar algún tipo de inseguridad. Ejemplo, me encantan las galletitas dulces, ¿sí? Soy de tenerlas en un frasco, a la vista, en una estantería, en una alacena. Y soy muy emocional y ante cualquier cosa que sucede o paso siempre veo las galletitas dulces, agarro y como, muchas veces sin hambre. Entonces, no es un ambiente inseguro, porque si soy una persona emocional y la tengo a la vista, obviamente voy a caer en esa tentación y las voy a comer. ¿Qué sería tener un ambiente seguro? Si tengo que comprar esas galletitas sí o sí, tenerlas en un frasco opaco, tenerlas en algún lugar que no esté a la vista, adentro de una alacena. Si vivo con alguna otra persona adulta, decirle, ocupate vos de comprarla y no me digas dónde la guardaste. Si vivo con niños y tengo chicos en casa que no puedo dejar de comprar porque a ellos les gusta, no comprar las que a mí me guste, sino comprar las que a ellos les guste, para poder de esta manera crear este ambiente seguro del que les hablaba. Con respecto al plato saludable, la porción justa, a lo que hago referencia, siempre me gusta mostrar el ejemplo del plato, tener en cuenta cuál es el tamaño del plato, ¿sí? Un tamaño adecuado es aquel en el cual entre mi mano, ¿sí? Es como si yo pudiera o pudiese dibujar un círculo alrededor de mi mano. ¿Y esto por qué? Porque el tamaño del plato lo que va a hacer es condicionar la cantidad de alimento, de comida que yo me sirvo. Si estoy utilizando un plato muy grande, seguramente me voy a servir más, porque voy a percibir como muy poco la cantidad servida. Entonces, la porción justa también es fundamental para poder cuidarnos. Y por último, me gusta mucho esta palabra, que es pensarse, pensarnos, porque por lo general solemos pensar a los demás, pero no solemos pensarnos a nosotros mismos. Ejemplo, seguramente si hay chicos en tu casa, si tenés chicos de edad chiquita, ¿no? Que dependen de uno, nunca se te va a ocurrir saltear el almuerzo, no darles de almorzar. Seguramente los pensás y te vas a ocupar de comprar el alimento para que tenga. Si tenés mascotas, también nunca se te va a ocurrir seguramente no comprarle el alimento, y siempre va a haber el alimento para esa mascota. Pero muchas veces salteamos comidas para nosotros mismos, o una merienda, o no tenemos aquello que tenemos que comer, es decir, no nos pensamos. Por eso, cuarto tip sería pensarse. Ahora sí, vamos a otro de los pilares, que es el que habla de la actividad física.
Recordar, como les decía antes, que promueve un estado completo de bienestar físico y mental. La recomendación de la Organización Mundial de la Salud es de al menos 150 minutos semanales de actividad de intensidad moderada. Si no podés hacer eso, podés caminar, y la recomendación es de aproximadamente unos 10.000 pasos diarios. Hoy hay muchos teléfonos con aplicaciones donde uno puede chequear cuál es la cantidad de pasos, ¿sí?, que realiza, no sé si diariamente, pero la que puede llegar a realizar. Entonces, esto es muy interesante porque puede servir como una meta, con un objetivo a alcanzar. Otra recomendación es la de combinar preferentemente ejercicios aeróbicos y anaeróbicos. Ejercicios aeróbicos porque promueven un bienestar o tienen beneficios a nivel cardiovascular. Todo lo que es a nivel cardiovascular también impacta a nivel cardiometabólico, es decir, hay mucha asociación de beneficios de la actividad física con el control de colesterol, triglicéridos, las glucemias en sangre, etc. Y también ejercicios de resistencia, porque también es muy importante trabajar todo lo que es a nivel muscular. Y por último, elegir aquella actividad física que te dé placer, ¿sí? ¿Por qué? Porque vas a tener más chances de que puedas sostenerla en el tiempo. De nada me sirve que algún conocido, algún amigo o alguien me sugiera una actividad que no me guste, porque seguramente la haré por muy poco tiempo y seguramente la abandonaré. Entonces, siempre tratar de buscar aquella que te guste, que te dé ganas, que te motive, porque la vas a poder sostener. Alimentos y sueño. Cuando hablamos del sueño, de la importancia del sueño, hay muchos alimentos que contienen un aminoácido llamado triptofano, o algunos alimentos, mejor dicho, que contienen este aminoácido, el triptofano, que es un precursor de hormonas llamadas serotonina y melatonina. Ambas relacionadas, la serotonina con el bienestar, ¿sí?, la melatonina con el sueño, con la conciliación del sueño. Entonces, sería de ayuda que puedas consumir algunos de estos alimentos. Por ejemplo, donde se encuentran pollo, pavo, los quesos, leche, también en el yogur, huevo, almendras, nueces, banana y avena. Y para lograr un buen sueño, un sueño reparador, también es importante tener en cuenta algunos tips, ¿sí?, que se relacionan con este buen dormir, con esta higiene del sueño como se habla actualmente. ¿Cuáles serían? Uno de ellos es tratar de finalizar la última comida del día al menos 2 horas antes de ir a dormir. ¿Para qué? Para favorecer todo lo que es la metabolización de esa comida y después irnos a descansar, literalmente a descansar, que no haya ningún trabajo metabólico. Algo que por ahí me gustaría agregar es que esa última comida también se recomienda que no sea muy abundante, ¿sí?, que no sea muy copiosa, que no tenga mucha grasa, ¿sí?, en su composición, porque todo eso enlentece el proceso metabólico. Otra de las recomendaciones sería evitar el uso de dispositivos celulares, televisión, computadoras en el dormitorio. ¿Por qué? Fundamentalmente por el tipo de luz, ¿sí?, que emanan. Es un tipo de luz que lo que hace es confundir el proceso interno que tenemos natural de percepción de cuándo es momento de ir a dormir y cuándo es momento de levantarse, ¿sí? Si en el momento de dormir es cuando el sol cae, todo se va oscureciendo, yo impacto en mi visión con luces fuertes, con esta luz azul que tienen los dispositivos, lo que hago es confundir el mensaje como diciendo todavía no es momento de segregar todas esas hormonas que inducen al sueño. Entonces se recomienda evitarlos, evitar series o programas de TV por la noche en la cama. ¿Por qué? Porque las series vieron que generalmente cada capítulo concluye con algo que enganche para el siguiente. O sea, ese es el sentido de la serie, ¿sí?, pienso yo. Capítulo a capítulo lo que hace es dejar enganchado o suspenso para el siguiente, con lo cual esa sensación hace que sea imposible ir a descansar. Entonces, a lo mejor no te digo no ver series, pero verlas en otro momento del día. Y con respecto a los programas de televisión, bueno,
protegernos del tipo de programas, ¿sí? Que vamos a ver, si son programas que nos dejan angustiados, preocupados, noticieros o las noticias en general. No digo tampoco no estar informados, pero sí informarnos en otro momento del día y que eso no sea lo último que vos escuchás o ves al momento de ir a dormir. Bajar las luces del cuarto, generar un ambiente en penumbra, ¿sí? Acompañar todo este proceso que tiene la naturaleza del ocaso, y una temperatura del ambiente donde vas a dormir de aproximadamente 20 grados, puede ser 19, 18 grados. Se vio en muchos estudios que a menor temperatura es mejor, ¿sí? Para un buen sueño. En caso que tengas frío, taparte con una manta bien pesada. Todos estos tips favorecen todo ese proceso del buen dormir. Con respecto a lo que hablábamos del tabaco y alcohol, sí, siempre lo digo de la misma manera, no hay dudas que el abandono del consumo de tabaco es una indicación que tiene muchísima evidencia científica, o sea, todo lo que se relaciona con el consumo de tabaco es negativo para la salud, se asocia con cáncer de pulmón, con cáncer de vejiga, con un montón de enfermedades cardiorrespiratorias. Entonces, sí o sí tratar de pedir ayuda en caso que no lo puedas lograrlo con algún profesional de la salud. Hay muchas técnicas, muchos métodos que pueden ayudarte a lograrlo. Y con respecto al alcohol, el alcohol también se asocia con situaciones de placer, de bienestar, de festejo. Entonces, no digo prohibirlo, ¿sí? Pero sí, nuevamente, hago mención del consumo moderado y responsable, ¿sí? No de manera habitual, sino de manera eventual. Manejo del estrés, les contaba al principio de lo que ocasiona el estrés, esa sensación de apretar, esa sensación de tensión cuando se sostiene en el tiempo. Entonces, sí o sí también se hace necesario recurrir a técnicas para el manejo del estrés, como la meditación, la regulación de la respiración y pranayama, las prácticas de atención plena y mindfulness. Hoy se habla muchísimo de esto, ¿sí? Hay mucha disponibilidad de información con respecto a esto, tai chi, yoga, un montón de técnicas que sí o sí te van a ayudar a manejarlo. Con respecto a estar en contacto con familia, amigos, colegas, es lo que les decía también al principio, no aislarse, estar en contacto, pero estar en contacto no es, por ejemplo, formar parte de un grupo de chat, sino participar de eso, o sea, que haya una interacción. Hoy hay situaciones un poquito más relajadas, donde uno puede encontrarse en lugares abiertos, entonces promover ese tipo de encuentros, ¿sí? Seguramente te va a generar una sensación de bienestar y todo va a repercutir en tu estado de ánimo, en tu sistema inmune, en tus defensas. Ocio y placer. También lo tengo como una recomendación. Recomiendo tener ocio, recomiendo el placer, un ocio y un placer saludable, ¿sí? El estar más tiempo en casa lo que nos produjo es que tuviésemos o tenemos mayor carga de trabajo porque es no solo lo laboral, sino ocuparnos de la casa, si hay chicos, ocuparnos de los chicos, de la escolaridad de los chicos, sino de las mascotas, o sea, todo se vio como acrecentado, entonces sí o sí poner algún momento de ocio, placer, algún break, ¿sí? Que tenga que ver con algo que te guste, con algún hobby, con alguna actividad que a lo mejor dejaste abandonada, puede ser simplemente escuchar música, dibujar, escribir, leer un libro, cualquier actividad que sientas que te genere esa sensación de placer, de distensión, es una indicación también en este momento. Y
En este caso, les voy a hacer una sugerencia de aplicaciones móviles para promover hábitos saludables. O sea, el tema de la utilización de los móviles siempre con moderación, pero podemos sacar beneficio de algunas aplicaciones, algunas apps que pueden ayudarnos con todo esto que les nombré anteriormente. Por ejemplo, en lo relacionado a la hidratación, al consumo de agua, si sos de aquellos que no sienten sed y necesitamos reminders o sí, algo que nos recuerde cuánto tenemos que tomar. Tenemos, por ejemplo, la aplicación el Waterlight, el Aqualert, tomar agua, etcétera. Yo les nombro algunas de todas estas. Para todo lo que tiene que ver con relajación y manejo de estrés, Calm, Headspace, Meditopia, Insight Timer, etcétera. Para poder ponernos metas de sueño, si tenés problemas para dormir, pero estás enfocado en que querés, o enfocada en que querés cambiarlo y tener un mejor descanso, Sleep Town es muy buena. El podómetro es una aplicación que se usa mucho para medir los pasos diarios, entonces esto te va a permitir, como te dije anteriormente, establecer metas y objetivos. Supongamos que vos primero podés mensurar cuánto caminás y en base a eso empezar a establecer una mejora o una nueva meta. Después hay una aplicación que es muy linda sobre entrenamiento mental que se llama Lumosity. Esa podría ser utilizada, por ejemplo, en ese momento de ocio y placer, porque son actividades muy lindas que hacen al entrenamiento de la mente. Y Fabulous, que es una muy linda también acerca del registro de hábitos. Cuando hablábamos estos de comer atentos, de comer consciente, podemos tener la ayuda de esta aplicación. Bueno, y me gusta finalizar la charla con esta frase de Jean-Paul Sartre que dice, "We are our choices", somos nuestras elecciones. Me interesa destacar que siempre, siempre elegimos, que elegimos aun cuando no elegimos, ¿sí? Decidimos no elegir. Entonces, teniendo en cuenta esta frase, a lo mejor lo que podemos hacer es ser más consciente de nuestras actitudes o del estilo de vida que tenemos. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a todos por su atención. Les recordamos que esta charla la estamos dando en el marco del programa de asistencia al empleado, que es un beneficio que ustedes ya tienen a disposición y que consta de una asesoría telefónica psicológica completamente gratuita y confidencial, tanto para ustedes como para sus familiares convivientes. Muchas gracias a todos.